Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras congregaciones que a esta hora de la mañana ya se dan cita para participar de esta reunión familiar por internet. Bienvenidos. Les estamos saludando a todos nuestros queridos hermanos aquí en Fusagasugá, en Cundinamarca y en Colombia, pero también a todos aquellos hermanos de diferentes congregaciones que ya están en sintonía en diferentes partes del planeta, donde se encuentren, donde hayan nacido, donde estén estudiando, donde se encuentren residenciados, reciban este saludo desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. Estamos saludando también a todos nuestros queridos familiares y amigos que están en Colombia y fuera de Colombia, bienvenidos. Y como siempre, saludamos a todas aquellas personas que están entrando nuevos a estos espacios de crecimiento espiritual, tanto en la mañana en la lectura de la Biblia como hoy domingo, a participar de los programas. Bienvenidos y los invitamos a que esta mañana del domingo 16 de enero del 2022 sea la gran mañana o el gran día de la salvación. Que le puedan decir al Padre Celestial que aceptan lo que sucedió en el Calvario, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para dar gratuitamente salvación y vida eterna a todo el que crea ese mensaje, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ya la tumba y la cruz quedaron vacías. La deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada. Con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos hizo libres. A nosotros los creyentes ya estamos en esa libertad a que Él nos escogió, nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Y a ustedes, queridos amigos, si hoy le dicen al Padre que aceptan este sacrificio de Jesucristo en el Calvario y creen que esa tumba quedó vacía, creen que esa cruz quedó vacía, salvos serán completamente gratis. Los invitamos que este domingo sea el gran domingo de la salvación. Bienvenidos todos. Seguimos cuidándonos. La situación está muy preocupante en el mundo. Esto no es un asunto de Colombia, de Cundinamarca, de Fusagasugá. Es un asunto mundial. Lo que está pasando, que está en Mateo 24, sobre pestes, pandemias, hambrunas, guerras, contiendas. Y esto va subiendo, de acuerdo a Apocalipsis. Sin embargo, entre tanto que viene Jesucristo por su iglesia, nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio. Gracias a Dios, nos permite todos los días leer la palabra a través de internet, por Radio Mensaje de Libertad. Y pues están llegando más personas a la sintonía porque algunos hermanos, gracias a Dios, se han dedicado a enviar los links y a compartir el mensaje de salvación, lo mismo que todo programa de crecimiento espiritual. Ahí aparecen en sus monitores los links para que los puedan compartir y otras personas, familiares, amigos también puedan participar de estos espacios que tienen como propósito exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Darle la prioridad desde luego a Dios y agradecerle porque Él envió a Jesucristo a salvarnos. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos la palabra. Eso es lo que exaltamos todos los días a través de este medio de comunicación y por eso queremos que ustedes compartan estos links con otras personas. Vamos con nuestro tema, queridos hermanos. Biblia en mano, tengo la versión Reina Valera del 60. Al iniciar el presente año, nuestra prioridad quedó clara. Crecimiento espiritual, llevar fruto y mucho fruto. No estuvimos hablando sobre asuntos materiales, ni de salud, ni de milagros, ni de nada por el estilo. Cuando hablamos a fin de año y a comienzo de este año, nuestra meta ha sido y será el crecimiento espiritual. Este es un anhelo que deja de un lado cualquier interés personal, material, físico o que no sea glorificar a Dios. Qué lindo, hermanos. Cuando nuestra mente está enfocada en el tema espiritual, lo demás se hace a un lado. Le damos la prioridad a Dios y las cosas van fluyendo porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Esto no indica, hermanos, que para el crecimiento espiritual debemos abandonar nuestros trabajos particulares, negocios, estudios, familia o amigos en búsqueda de ese crecimiento espiritual, porque se puede fanatizar la persona en el ánimo de crecer espiritualmente que abandona todo lo demás. Pero no, eso
No quiere el Señor que hagamos eso. Eso no sería testimonio. Es tener equilibrio. Hacer lo que debemos hacer en la parte personal, familiar, de hogar, pero sacamos el tiempo para nuestro alimento espiritual. ¿Por qué? Si nos separamos de las personas, eso sería aislarnos del mundo. ¿Y cómo les daríamos testimonio de nuestra vida en Cristo? ¿Cómo les contamos lo que Cristo está haciendo en nosotros si no tenemos testimonio o nos hacemos a un lado? Nos encerramos y no queremos tener contacto con la humanidad, con el mundo. El Señor quiere que no practiquemos lo que hace el mundo, que no hagamos lo que hace el mundo, que no nos dejemos amoldar a sus ideas, a sus costumbres, a su música, a sus dichos, a su manera de ser. Eso lo quiere el Señor, que no actuemos como el mundo, pero Él no nos está diciendo que salgamos del mundo, porque entonces ¿quién les va a predicar? Ahora, la gran pregunta es, dentro del crecimiento espiritual y lo que hablamos a final de año y a comienzo de este 2022 sobre el crecimiento espiritual es, ¿qué es dar gloria a Dios? ¿Qué debo hacer para crecer espiritualmente? Esta es una gran pregunta. ¿Dónde, cuándo y cómo lo puedo hacer? Sobre el crecimiento espiritual que vamos a ver en esta mañana con los temas que hemos traído. El Señor anhela que permanezcamos en Él, que su palabra sea parte de nuestro diario vivir y que le reflejemos ante el mundo, aun si pasamos por pruebas que Él permite para una vida fructífera en buenas obras. El Señor quiere que permanezcamos en Él todos los días. Vamos a tener pruebas, dificultades, y eso es bueno aclararlo porque cuando se pinta la vida cristiana con solo regalitos, con solo bendiciones, promesitas, y no contamos la verdad, entonces las personas pueden llegar al evangelio engañadas. ¿Qué es contar la verdad? Que en la vida cristiana no todo es un dechado de virtudes, no es un camino de rosas. La vida cristiana como cuando estamos en el mundo, en el sentido de tenemos sufrimientos porque somos humanos, nos enfermamos, lloramos, tenemos dificultades. Cuando llegamos a la vida cristiana los problemas no se acaban. Es más, estamos buscando al Señor, estamos orando, leyendo la palabra y con todo eso Él nos permite pasar por pruebas para que cada vez crezcamos más. Donde no hay pruebas, pues no hay crecimiento ni hay nada. Pero cuando estamos buscando la vida cristiana, agradar al Señor, Él también nos está probando, porque Él quiere que cada día le agrademos mucho más, le reflejemos mucho más. Este año será de abundancia espiritual y no estoy profetizando, ni vengo con predicciones. Pero este año será de abundancia espiritual. ¿En qué sentido? En la medida que permanezcamos en comunión con Jesús, pues si nos separamos o separados de Él, nada podemos hacer. Todo nuestro tema es espiritual. Tengamos siempre en cuenta esto, hermanos, que la vida cristiana es espiritual. La Biblia es espiritual, la iglesia es espiritual, nosotros somos espirituales, no santurrones, espirituales. ¿Qué quiere decir esto? La parte material es secundaria. Claro que necesitamos dinero, necesitamos salir a comprar, necesitamos ropa. Eso es parte material. Eso son añadiduras que el Señor nos las da cada día cuando nosotros primeramente le buscamos a Él. Lo demás viene por añadidura, hermanos. Hoy meditaremos sobre las palabras de Jesús en la noche de la última cena y su promesa, hermanos, en cuanto a las oraciones. Él prometió algo que vamos a ver referente a las oraciones. Esto sucedió aquella noche de la última cena. También veremos cómo el Señor nos advierte sobre la manera de andar en este mundo, ante el mundo, para lo cual nos fortalece con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a aprender sobre el fruto. Puede que también tenga algo que ver con la predicación, pero más tiene que ver con el testimonio, como lo vamos a ver. Ese fruto que el Señor quiere que nosotros llevemos. Nuestro tema de hoy, la clave para crecer espiritualmente. Está en Juan 15, 1-7 y en Efesios 5, del 15 al 20. Un tema que hemos seleccionado en el ánimo de fortalecernos ahora que el año está comenzando. Y qué bueno que es arrancar bien, hermanos, bien fortalecidos espiritualmente y seguramente el Señor nos va a permitir saborear también sus promesas porque Él tiene abundante vida espiritual para nosotros, pero también fluyen las promesas materiales, hermanos. No son muchas las promesas materiales para la iglesia, pero el Señor sabe en su amor qué es lo que nosotros necesitamos. Bienvenidos. La clave
para crecer. Lo primero que debemos tener en claro, hermanos, para este tema y para la lectura bíblica, para la vida espiritual, es si somos salvos o no. Como somos salvos, pues entonces nosotros vamos a entender, pero algunas personas no son salvas de las que están viendo o escuchando este espacio. De ahí que es bueno dejar en claro que todo lo que tenga que ver con la palabra del Señor tiene que ver con la vida espiritual y con el Espíritu Santo, o sea, con la salvación. Porque estos temas espirituales se entienden de manera espiritual. Y quien no tenga el Espíritu Santo podrá deducir sobre algunos proverbios o algunos salmos, pero no va a entender la palabra porque esto la entiende la persona que ha nacido de nuevo, porque ya tiene el Espíritu Santo. Primera de Corintios 15:2 nos dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Estamos hablando de la salvación. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que nosotros debemos creer, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Como les dije al comienzo, para las nuevas personas, si le dicen al Padre que creen esto, lo que nos enseñó el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, somos salvos. ¿Y qué pasa cuando somos salvos? Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el que está ahí en la parte de arriba, y habiendo creído en él, en ese evangelio, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Clave esta parte, mire, al haber creído la palabra, haberla tenido acá está el corazón, al haber creído esta palabra, ¿qué sucede, hermanos? Que entonces el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Eso sucedió con todo creyente, hermanos. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros con la palabra. Ese es el sello. No hubo escándalo, no hubo gritería de ninguna clase, no hubo éxtasis, no hubo caída al piso, no hubo otros idiomas o lenguas, no hubo absolutamente nada cuando nosotros. En Pentecostés fue distinto, pero hoy en día toda persona que es salva no tiene ninguna experiencia de estas. Solamente entra el Espíritu Santo de manera silenciosa a su vida, como entró la nuestra, y ya fuimos sellados, bautizados eternamente por haber aceptado lo que sucedió en el Calvario. Es bueno para comenzar estos temas que nosotros estemos seguros de la salvación y podamos llevar a otras personas también a la salvación para que ellos entiendan la palabra del Señor. Surge una pregunta. ¿Es necesaria la salvación? Es necesaria. Hermanos, sin la salvación no se puede entender la palabra del Señor. Y el tema como el que vamos a tratar hoy, de permanecer en el Señor, de llevar fruto, de entender que somos los pámpanos, que Él es la vid y que el Dios del cielo es el labrador, no vamos a entender esto a menos que seamos salvos. Y como somos salvos, tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia fue hecha por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón por haber creído. Entonces hay empatía. Estamos unidos. El Espíritu Santo que mora en mí con el Espíritu Santo en la palabra del Señor. Entonces más fácil va a ser el entendimiento, la interpretación de la palabra del Señor para poderla aplicar. ¿Qué es fruto? Es la gran pregunta también. ¿Qué es fruto? De lo que está diciendo la palabra del Señor en el contexto de Juan 15. Quiero hacer esa claridad. En este contexto que el hermano nos leyó, que vamos a meditar hoy, viene esta pregunta. ¿Qué es fruto? Pues en la naturaleza una planta es saludable cuando produce buen fruto como resultado del por qué fue creada. Allá en Génesis el Señor creó los árboles, todo árbol frutal. ¿Para qué? Para que dé fruto, para el alimento del ser humano. Entonces, en la naturaleza, una planta saludable produce fruto y buen fruto. Dijo el Señor y vio que lo que había hecho era bueno. Y aquí podemos ver un árbol con fruto que es tan provocativo y que está lleno de la savia que produce ese fruto. No dudamos que está cerca a un río, como lo hemos visto por acá, en las cercanías de nuestra ciudad, en algunas partes como se llama Boquerón, como se llama,
otras veredas donde a la orilla del río se producen también estos frutos de estos árboles frondosos. Este es el producto de un árbol saludable, hermanos, en la naturaleza. En la Biblia, generalmente se usa la palabra fruto para representar la vida exterior del ser humano como resultado del estado interno de su corazón. Ese ya es el fruto como resultado interno de su corazón, pero se refleja externamente. Ahora, no está hablando de cristianos, sino de todo ser humano, porque hay cristianos que dan buen fruto, como hay personas o hay creyentes que están en la iglesia, creyentes entre comillas, pero que no tienen buen fruto, dijo la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. O sea que está involucrando a la humanidad. El cristiano debemos reflejar el mejor fruto. ¿Por qué? Porque somos salvos y tenemos el Espíritu Santo. Esa es una característica, como dice Gálatas 5, 22, 23. Paz, amor, gozo, benignidad, dominio propio. Allí en Gálatas 5, 22, 23 nos describe el fruto que como creyentes reflejamos al mundo. Este es el fruto, hermanos. Cuando permanecemos en Cristo, dejando que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, entonces reflejamos el mundo: paz, gozo, amor, benignidad, bondad, dominio propio, paciencia, templanza. Ese es el mismo dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Pensar antes de hablar, para resumirlo. Amor, todos sabemos qué es el amor. La paciencia, entendemos qué es la paciencia. Pero si el mundo no nos ve pacientes, si el mundo nos ve amargados, si el mundo nos ve vociferando y pleiteando, no hay ningún fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Por el contrario, estamos siendo tropiezo a algunas otras personas que están pendientes del Evangelio. Ahí está el fruto. Qué belleza de árbol, hermanos. También qué belleza de cristianos cuando nosotros reflejamos Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu Santo. Es para ir comprendiendo la palabra fruto. Estaba mirando acá, hermanos, bajé de internet algunas figuras, algunas fotografías. Este es el árbol o la vid que produce las uvas. Hay unos viñedos espectaculares aquí en Colombia, en algunas zonas especiales del país, y se producen saludables. Ahora veamos el fruto de un árbol saludable. Ese árbol, hermanos, en sí es Jesucristo. El labrador es el Señor. La fruta o el fruto es el producto de lo que nosotros llevamos, porque nosotros somos ¿qué? Las ramas o los sarmientos, los pámpanos. Una cosa es la vid en este Evangelio de Juan. El Señor mismo dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Nosotros somos las ramitas que estamos allá pegadas en el árbol. Somos adoptados, somos insertados o injertados. Y entonces nosotros estamos ahí, pero mientras estemos permaneciendo ahí, al árbol, al tronco, entonces nosotros podemos llevar fruto. Nosotros no damos fruto, llevamos fruto, que es distinto. Pero, ¿qué puede pasar? Si nos separamos, no vamos a llevar fruto, como vemos estas ramas ahí. Estos pámpanos están separados de Dios y entonces no hay fruto. ¿Cómo van a quedar? Dice Juan 15:5. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ya lo vimos. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. No vamos a llevar fruto si nos separamos del Señor. No hay una vida de testimonio, no podemos predicar, no somos luz, somos lo contrario, somos oscuridad para otras personas. Cuando nos separamos, ¿qué quiere decir? Cuando dejamos de orar, cuando no vamos a la iglesia. Ahora hay una excusa pues por la iglesia física, por la pandemia, pero cuando no se quiere ir a la iglesia, no se quiere tener trato con hermanos de la iglesia, no hay tiempo para la oración, hay mucho más tiempo para el mundo, entonces nos vamos lentamente separando del Señor, y separados de Él, que nada podéis hacer. Estaba hablando en el campo espiritual. No somos luz, no somos testimonios, somos como qué, como estas ramas, completamente secas espiritualmente por el piso.
Qué tristeza. Qué tristeza saber que hay hermanos que no les gusta la lectura de la Biblia. No porque la lean con nosotros por la mañana, no. En su vida personal no les gusta. No les gusta leerla desde Génesis a Apocalipsis. Cuando no se lee la Biblia, pues no hay un panorama, no hay una concepción de lo que es Dios, de lo que es la vida espiritual, de lo que es Jesucristo, el Espíritu Santo, la iglesia. No hay esa concepción porque se sigue dando tumbos y tumbos y tumbos y un versito acá, un salmito acá, un proverbio acá, una palabra bonita acá, una promesita acá, pero no hay un conocimiento de lo que es Dios. El mundo nos muestra que hay un Dios, pero la Biblia nos enseña quién es Dios, su Hijo y el Espíritu Santo. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, este es luz y testimonio, el que no se separa de mí. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Juan 15:1, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La nación de Israel era representada como una vid plantada por Jehová en el Antiguo Testamento, pero su infidelidad no dio fruto. Cuando Él les habló de la vid, ellos sabían, porque incluso las monedas eran acuñadas con una vid en la época de los macabeos, y ahí estaba la nación de Israel. O sea que ellos sabían de qué les estaba hablando el Señor. El pueblo fue infiel, hermanos, no dio fruto. En la cena pascual, el Señor Jesús presenta al Padre como labrador, y asimismo como la vid verdadera. ¿Por qué Él como labrador? Bueno, lo va a cuidar, ¿no? Cuando pronunció Jesús estas palabras, pudo haber sido durante o después, pero fue aquella noche de la cena pascual. Ya eran sus últimas palabras con los apóstoles y Él estaba haciendo estas recomendaciones. No se separen de mí, es decir, de mis enseñanzas, de la doctrina que yo les enseñé, de lo que vieron en mí, guarden eso, no se separen. ¿Por qué menciona al Padre como labrador? Porque Él era el que lo iba a cuidar. Y Él fue el que lo estuve cuidando porque Jesucristo estaba siendo humano, humanamente 100%, divino 100%, humanamente 100%, pero el Señor siempre lo estaba cuidando. Es más, Él fue, irónicamente, el que lo llevó a la cruz. Fue el Padre el que llevó al Hijo a la cruz por nuestros pecados, hermanos. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Juan 15:3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, aquí está lo que limpia el corazón. Allá el rey David en el Salmo 51 dice, crea en mí un corazón limpio. Mire, aquí está cómo se limpia el corazón. Y el Señor va permitiendo que nosotros tengamos un corazón limpio y un espíritu renovado dentro de nosotros en la medida que le vamos lavando con el agua pura que es la palabra de Dios. Ya los apóstoles estaban limpios, está diciendo el Señor. Hubo uno que no, está hablando con 11, ya había salido Judas a cumplir su misión cuando el Señor está diciendo estas palabras. Vemos que los pámpanos fructíferos son limpiados para llevar más fruto. Por favor, hermanos, Dios nos limpia por medio de la palabra, purificándonos, la cual ayuda a explicar por qué un cristiano diligente a menudo tiene sufrimientos. Eso quiere decir, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, nos va podando. Muchas veces, a través de lo que Él permita, por enfermedades, por adversidad, por crisis económica, sentimental, de cualquier manera, Él nos va puliéndonos para que nosotros mejoremos cada día más. Le buscamos, llegamos a algunas crisis que Él nos permite vivir, pero eso nos va ayudando a acercar más a Él, a depender más del Espíritu Santo. Entonces vamos a llevar no solamente fruto, sino más fruto. ¿Qué significa llevar fruto? Ya lo vimos en Gálatas, reflejar a Jesucristo al mundo. Eso hace parte, es posible, hermanos, que haga parte también de la forma en que podamos llevar la palabra para evangelizar, porque con un buen testimonio los demás quieren conocer de Cristo. Entonces llevar fruto, concretamente no es llevar el evangelio, pero es reflejar a Cristo. ¿A través de qué? De Gálatas, como ya lo vimos, el fruto del Espíritu Santo. Ser luz, hermanos. ¿Cómo y cuándo es la limpieza? No sabemos, en cualquier momento. En la medida que vamos creciendo, de ahí que es bueno advertir eso. Buscamos al Señor. Alguien se pregunta, pero hermano, yo oro, yo leo la Biblia, yo medito en la palabra del Señor, yo asisto a la iglesia, yo apoyo todo lo que sea necesario. No sé por qué. Bueno, el Señor le está puliendo.
está llevando fruto, pero le está puliendo para que lleve más fruto. Y lo dice él, hermanos. Y todo aquel que lleva fruto, el que da testimonio, el que guarda mi palabra, yo lo voy puliendo cada vez más. Y para eso, pues, se pasan por algunos sufrimientos, hermanos. Permaneced en mí, dice el Señor. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pues claro, sin oración, sin la lectura de la palabra, sin meditación, sin la congregación, pues ¿quién va a producir fruto? Absolutamente, va a llevar fruto absolutamente ninguno, hermanos. Así como no se puede ser pámpano sin hacer de nuevo, tampoco se puede llevar fruto sin permanecer unido a la vid verdadera, Jesucristo. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos separados de acá, no podemos hacer absolutamente nada. No vamos a llevar fruto. En el momento en que perdamos el foco, que quitemos los ojos de Jesús, ahí nos enredamos en el mundo, en las distracciones y corremos mucho peligro. ¿Es lo mismo producir fruto que llevar fruto? No es lo mismo. El fruto lo produce el Señor. Él da el crecimiento. Nosotros lo llevamos. Una rama no produce fruto. Una rama no produce fruto. Lo produce la vid. Lo produce el Espíritu Santo. En un árbol, la savia es la que alimenta. En la vida cristiana, el Espíritu Santo. Nosotros somos los encargados es de llevar ese fruto. O sea que es diferente producirlo que llevarlo. ¿Existe una manera de llevar fruto sin la vid? Imposible. Lejos de mí, dice el Señor, nada. Nunca podemos, hermanos, llevar fruto ni reflejar a Cristo si no meditamos en la palabra, si no oramos, si estamos desconectados de la vida cristiana. Jamás vamos a ser portadores del fruto que Él quiere que le llevemos a la humanidad. Es decir, ese testimonio, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad en nuestras vidas. Si no la mostramos, ¿qué se va a producir? ¿Qué se va a llevar fruto, hermanos? ¿Cómo van a conocer otros de nuestro Salvador, de la vida cristiana? Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Primero habló de más, ahora habla de mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Notemos que en el verso 2 dice más fruto, acá dice lleva mucho fruto, lo mismo que en el 8, destacando la fortaleza de la vid, Jesucristo, que capacita a los que permanecen en él para llevar no solo fruto, sino mucho más fruto. El Señor no quiere que nosotros seamos cristianos estáticos, que un día nos portamos bien, que un día damos testimonio y mañana nos quedamos en lo mismo y pasamos. Él quiere que abundemos mucho más. Así como Él tiene bendiciones abundantes para nosotros, Él quiere que nosotros también llevemos fruto y mucho fruto, hermanos. Que lo reflejemos a Él, que seamos luz, hermanos. ¿Qué significa pámpanos? Nosotros los que somos injertados, los que hemos creído en Él. Acordémonos que nosotros somos adoptados como creyentes. Entonces debemos aprovechar esa oportunidad que nos dieron. Como hijos adoptados tenemos las mismas garantías, inclusive tenemos las mismas garantías de Jesucristo delante del Padre. Somos hermanos en Cristo. Entonces nosotros somos pámpanos. Es para que no aparentemos de uvas o de frutos, o mucho menos del árbol. Nosotros somos las ramitas, con humildad, hermanos. Debemos aprender esto, asimilar nuestra función como creyentes y con toda humildad poder transcurrir en la vida cristiana diaria para que entonces podamos mostrarle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero si hay jactancia, si hay orgullo, no va a pasar absolutamente nada. ¿Todos los creyentes tienen igual rendimiento? Bueno, no. Aquí ya estamos mezclando un poco la predicación. Dentro de ese fruto que se puede, al mostrar nuestra vida a los demás, tenemos tiempo de hablar porque nos van a preguntar sobre el evangelismo, la vida cristiana. Y hay algunos hermanos que no lo van a poder hacer como otros. Entonces, en algunos hay rendimiento, en otros no. Lo que sí es para todos por igual, que debemos reflejar a Cristo, que debemos ser, aplicar en nuestra vida, Gálatas 5, 22, 23. Todos estamos en esa obligación. Todos tenemos la misma oportunidad de leer la Biblia y de aplicarla. En ese sentido, todos podemos tener rendimiento,
Pero el crecimiento espiritual se va a ver de manera diferente, en la manera que cada uno lo busque, de acuerdo a la fe, de acuerdo al tiempo que tenga, la oportunidad que el Señor también le presente, se va a ver su crecimiento espiritual. Pero todos no podemos ser igual espiritualmente, hermanos. Hay unos hermanos más arriba, otros en la mitad y otros más abajo. Pero todos debemos crecer espiritualmente. El rendimiento sí es diferente, hermanos. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este es uno de los versos de mucha controversia en la Biblia. Yo creo que es uno de los versos de mayor controversia, porque aquí algunos hablan de la pérdida de la salvación. En este verso 6, hermanos. Ser un pámpano en la vid significa que estamos unidos a Cristo y tenemos su vida. Al permanecer en Él, su vida fluye a través de nosotros y llevamos fruto. Es posible que el cristiano carnal produzca obras, pero solo el cristiano espiritual puede llevar fruto que permanece. Hay personas en la iglesia que pueden aparentar ser verdaderos cristianos, pero no tienen ningún fruto que permanezca. Pueden hacer algunas obras, pueden tener algunos momentos de ayuda, de apoyo, pero en el fondo no han tenido una decisión completa por Jesucristo, entonces no hay fruto, hermanos. Ahora, aquí hay algo que es bien importante aclarar. Jesús está hablando de la pérdida de la salvación cuando dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Está hablando el Señor aquí de la salvación? No. Aquí no está hablando de la salvación, está hablando del crecimiento espiritual, de permanecer en Él, de llevar fruto. Algunas personas dicen que al echarles al fuego van a ir al infierno. No, hermanos. He estado mirando los comentarios del doctor William McDonald, del doctor Hendrickson, del doctor John MacArthur, de W.W. Wisberg, de muchos comentaristas para poder tener una posición frente a esto. Y yo me uno a un gran comentario que uno de sus escritores hace en el sentido que él dice que pasó como lo del rey David. David, un buen creyente en el Señor. Y de pronto dio mal testimonio cuando adulteró con Betsabé y después mandó matar a su esposo Urías. Quiere decir esto, hermanos, que fue como echado al fuego su testimonio, que fue para burlesco y para vergüenza lo que él hizo, porque después tuvo que pagar muy duro por este pecado, pero halló gracia y fue salvo. Entonces, cuando el testimonio queda en el piso, cuando nosotros no nos portamos bien como creyentes, cuando pisoteamos la sangre de Cristo con pecados, entonces el mundo nos ve y el mundo se burla y se ríe y nos hace pasar vergüenza. Para algunos entonces quiere decir eso, que los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero eso no quiere decir, como Ananías y Zafira, que cometieron un gran pecado y perdieron la salvación. No está hablando el Señor de la salvación acá, porque entonces se contradice la Biblia. En unas partes dice que la salvación es eterna, como en Juan 3:16, para que todo el que cree en Él, ¿cierto?, viva eternamente, y en otras partes le quitaría la salvación al creyente. No, no está hablando en este verso de la salvación, hermanos, de manera que no debemos preocuparnos, pero si no estamos dando fruto, pues vamos a quedar sin premios y vamos a perder esa vida, como dijo el rey David, perdió el gozo de la salvación, de ahí que le estaba pidiendo que le devolviera el gozo, no la salvación, el gozo de la salvación. Eso es lo que significa, hermanos, echar en el fuego y arder, caer en mal testimonio delante de los demás, caer en burlesco, como a mucho creyente, que en unas épocas viene en la iglesia, en otras estamos zapateando en fiestas, en otras en bebidas, en otras en cuentos, en otras en un mundillo, enredados con el mundo, donde la gente mira y dice, estos son los evangélicos, estos son los cristianos. Pleitos por una parte, controversias por otro, alegatos en otro. No, terrible. Eso es lo que sucede cuando no estamos llevando fruto. Estamos dejando por el piso la palabra del Señor, hermanos. Eso significa echar en el fuego y arder. ¿Somos salvos? Sí somos salvos. ¿Nos vamos a ir para el cielo en esa condición? Nos vamos a ir para el cielo, pero no va a haber ningún premio. Nos salvamos como pasados por fuego. ¿Qué pasó con la obra? Que se quemó. No quedó nada, no permaneció la obra de nosotros. De ahí que debemos tener mucho cuidado, como vamos a ver al final, hermanos, en Efesios capítulo 5.
Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. También vamos a hablar de esto, de pedir todo lo que se nos ocurre, hermanos. Todo lo que queréis, ya lo vamos a ver en qué sentido lo dijo el Señor. Y 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo glorificamos al Señor? Cada vez más, reflejándolo, siendo luz, siendo testimonio, hermano. Gálatas 5:22-23, permanentemente. Y habla de fruto, no de los frutos, del fruto. Un racimo, fruto, hermanos. No es por parte, hoy quiero amar, mañana quiero perdonar, pasado mañana quiero ser quiero ser prudente, y así. No, hermanos. Todo es un racimo, hermanos. Glorificamos al Señor cuando somos obedientes. En la medida que como creyentes permanezcamos en Cristo, avanzamos llevando fruto, más fruto y mucho fruto, glorificamos al Padre, recibimos el amor del Salvador, obedecemos su palabra y nuestras oraciones son contestadas en la medida que permanezcamos en Él, hermanos. ¿Cómo? En la meditación y oración de su preciosa palabra. ¿Qué es permanecer en mí? Conectados con la Biblia. Esa es. Dice la palabra del Señor allá en el Salmo, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Acá en el corazón los guardo, permanezco unido. En la lectura, bienaventurados los que leen. Hay tanta palabra para que nosotros permanezcamos unidos y para que comprendamos qué es esa permanencia en Él, hermanos. ¿Cómo permanecer sus palabras? ¿Cómo permanecen sus palabras en mí? Atesorándolas, leyéndolas, cada día, hermanos. Y como veremos ahora, abundantemente en nuestro corazón vamos almacenando palabra. En la medida que tengamos palabra acá, menos opción de pecar y más permanencia con nuestro Salvador Jesucristo. A mayor palabra aquí, menos opción de pecar y más estrecha esa permanencia con nuestro Salvador Jesucristo. Hoy voy a meditar de una manera diferente, hermanos, y los invito para reflexionar sobre este capítulo 5 de Efesios, hermanos. Dice el Señor, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice el Señor en Efesios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Como dice Eclesiastés 12:1, que le dice al joven, acuérdate de este tiempo de tu juventud antes de que lleguen los días malos y digas, no tuve contentamiento. Por tanto, dice el Señor, por lo anterior, los días son malos, aprovechemos el tiempo, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mirad, estar despiertos, observando a nuestro alrededor o en derredor, hermanos, con diligencia, listos, hermanos. ¿Cómo es que estamos caminando? No como necios, ¿no? Sino dice cómo andéis, no como torpes, sino obedeciendo la palabra del Señor. Eso se dice ser sabios, o sea, de la sabiduría que viene de lo alto, es que nosotros aprendemos para nuestro diario caminar. Y aprovechando bien el tiempo, porque llegará el momento en que lo vamos a perder, hermanos. O sea, no habrá más tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, no seamos tercos, nos está diciendo la Biblia ahí, obrando como los demás, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, hermanos. Eso nos está diciendo Pablo. ¿Cómo entendemos? En la medida que leemos. En la repetición está el aprendizaje. En la lectura, meditación, vamos aprendiendo y nos estamos volviendo entendidos. Nos volvemos entendidos de cuál es la voluntad del Señor, porque vamos a conocer aquí al verdadero Dios, hermanos. Dios quiere que comprendamos su voluntad para nuestras vidas y cuando le obedecemos, aprovechamos las oportunidades, no desperdiciamos el tiempo, el dinero ni el talento en lo que está fuera de su voluntad, entonces estamos comprendiendo qué es lo que Él quiere de nosotros, hermanos. Las oportunidades perdidas nunca se recuperan, han desaparecido para siempre. El tiempo pasado ya no regresa. El tiempo de aprovechar es hoy, hermanos, y este año 2022 que lo podamos aprovechar para glorificar al Señor con nuestro trabajo, con nuestro testimonio. Y miren esto. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Esto que acaba de pasar en esta temporada y que las consecuencias están saliendo a relucir,
muy triste. Los hombres primero eran los de mayor embriaguez, ahora las mujeres no se le quedan atrás. Pida, que yo también tengo con qué pedir y tengo con qué pagar. Y a mirar estrellas después de que está con el cupo lejos de las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir disolución? Todo tipo de pecado que se puede presentar, porque se pierde el temor, se pierde la vergüenza, se pierde el pudor cuando hay trago, se obra de una manera disoluta, hermanos, con todo tipo de vergüenza, repito, de pecado delante del Señor. Y qué pena con la sociedad, hermanos. ¿Pablo está condenando el vino? No. Él no está condenando el vino, él está condenando la embriaguez. Ahora, esto no quiere decir que podemos, no. Hay personas que pueden manejar un vino, hay personas que lo hacen de manera prudente, sabia, les puede caer bien en algún alimento. Hay países donde toman vino. Personalmente yo no lo hago, ya bebí más del que debía tomarme, entonces prefiero no hacerlo. Y yo no le puedo decir a las personas tomen vino, cada cual sabrá cómo maneja delante de Dios su testimonio, porque es muy peligroso el testimonio cuando lo ven a uno con el vino. Hay hermanos que son débiles y pueden decir, pero el hermanito Jorge también lo hace, ¿por qué nosotros no? Entonces procuro evitar. De hecho, hace años, hermanos, que no pruebo un vino, pero no por debilidad, sino todo lo contrario, porque me he fortalecido en ese sentido y puedo ayudar a otros a no ser mal testimonio para que no caigan. Porque quien anduvo en eso sabe, hermanos, lo que puede pasar, y que las borracheras traen muchísimas arandelas. Entonces es mejor evitar. Y Pablo habla mucho y proverbios sobre la embriaguez. Muy duro, hermanos. Ahora, pues algunas personas dicen, yo, como el médico y algunos de los que han sabido de COVID-19 han salido, ahora toman whisky. Y tranquilamente dicen, descaradamente, no, es que el médico me recomendó. Yo estaba mirando fórmulas médicas y ningún médico le dice a uno, tómese media botella de whisky o tantas litros de whisky para mejorar su salud. Eso es un invento que el ser humano lo hace para justificar su vicio, su adicción al licor. Repito, Pablo no está condenando el vino, pero yo les confieso, en mi caso personal, yo no lo volví a manejar para evitar como testimonio en la iglesia, porque alguna vez nos pasó que algunos hermanos recuerdan que celebrábamos los cumpleaños con un vinito y el ponqué, y resulta que en alguna ocasión unos hermanitos se tomaron el otro vino y ya estaban alzando la voz y ya estaban, no, evitémoslo, mejor manejémoslo de una manera prudente. ¿Solamente el vino embriaga? No, hay muchísimas bebidas. Entonces está hablando desde el hecho de que diga con vino, quiere decir es no os embriaguéis. Y hay muchas formas de embriagarse, muchos licores. ¿Qué significa disolución? Todo tipo de pecado. Se pierde el control y hasta ahí llegó. Qué vergüenza que han mostrado algunas personas por el excesivo consumo de licor, esos accidentes tan desastrosos, tanto luto, llanto, tanto desastre familiar, el que se debe hoy en día a la plata en esta carestía tan impresionante, hermanos, se está bebiendo lo de sus hijos, lo de su esposa, lo de su hogar, hermanos, no está cumpliendo debidamente. Y entonces, ¿qué debe hacer? Evitarlo, y si es creyente y tiene esa debilidad, pedirle al Señor que le fortalezca para evitar problemas. Seguimos meditando. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mira el contraste. Antes, ahí está el contraste, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es esa llenura? 5:19 de Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí está, mire el corazón. Nos estamos alimentando, y en la medida que nos alimentemos de la Biblia, podemos hablar entre nosotros con salmos, con versos, con lenguaje espiritual, con himnos y cánticos espirituales, gozosos, no amargados, hermanos, cantando y alabando al Señor. Aquí no está hablando de música por fuera, está hablando de música de la que hay aquí, porque los salmos son himnos impresionantes, hermanos. Y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? Acá, en nuestros corazones, y eso se refleja exteriormente, hermanos. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os embriaguéis con vino, nos dice el Señor, en lo cual hay pecado, perdición, desfachatez, hermanos, ridiculez. Antes bien lo contrario, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo.
hablando entre vosotros, ¿qué? Con salmos, ya lo leímos, y alabando al Señor en vuestros corazones. Miren esto, dando siempre gracias. Esa es la vida cristiana normal, hermanos, lo que estamos mirando acá. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como creyentes, al permanecer en Cristo, dependemos del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Tal poder es inseparable de la palabra, la cual también nos lleva a una vida radiante, llena de gozo y de gratitud. Déjame decirle esto, hermano. Un cristiano normal, que medita en la palabra del Señor, la lee, que ora, es un cristiano radiante, gozoso, hermanos, que en todo momento da gracias a Dios, permanece feliz, hermano, cantando, alabando, glorificando al Señor. Ese es un cristiano normal, que está permaneciendo en Cristo, permaneciendo acá. Hay que entrar a vivir acá, hermanos, se los confieso. Hay que entrar a vivir a la Biblia, no ser fanático. Escoger el tiempo, hermanos. Todos tenemos tiempo para hacerlo, como hemos visto ahí, a través de la lectura de la Biblia. Eso es irnos a vivir a la Biblia, a mirar lo que necesitamos para el momento que lo necesitemos, dónde está, el tema que necesitamos, dónde está. ¿Por qué? Porque sabemos, porque hemos entrado a vivir ahí, como cuando uno vive en su casa, sabe dónde están las llaves, sabe dónde están los cerillos, sabe dónde está la estufa, sabe dónde está cada cosa, porque vive ahí. Cuando uno vive aquí en la Biblia, y eso no solamente para un pastor o para un líder o para ciertas personas, diáconos, todo creyente, dice el Señor, esto no es para unas personas, esto es para todos. Cuando vamos a vivir a la Biblia, sabemos dónde está lo que necesitamos en el momento en que lo necesitemos, hermanos. Mire, hablando, estas son como órdenes, estos son como mandatos, hablando, ¿qué debemos hacer como creyentes? Hablando entre vosotros con salmos, cantando, alabando aquí a nuestro Señor, dando siempre gracias, hermano. Repito, esta es una vida normal de creyentes, no creyentes especiales, normales. Esa es nuestra vida en Cristo, hermanos. Y vamos a mirar acá esta meditación rápida, finalmente, hermanos, para ayudarnos con el tema de hoy. Juan 15:7 es un breve resumen. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Esto lo vamos a ver. Y os será hecho. Si permanecéis en mí, ya lo vimos a lo largo del programa. Permanecer en la lectura, en la meditación, en la oración, la iglesia, la vida cristiana, alabando y glorificando, eso es permanecer en él, hermanos. Y mis palabras, esta palabra, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra, tenerla acá en el corazón, hermanos. Mientras se guarde la palabra acá, no en el cajón, mientras se guarde acá para cuando se necesite, estamos permaneciendo en Cristo, hermanos. Efesios 5:18b. Antes bien sed llenos del Espíritu, como lo vimos, llenémonos del Espíritu, hermanos. Este es el alimento espiritual. Esta debe ser nuestra dieta diaria, hermanos. Pero diaria, hermanos, por la mañana, por la tarde, por la noche, pero debe ser una dieta permanente para esa llenura, hermanos. Mire, entra la Biblia al corazón cuando hay llenura del Espíritu Santo, hermanos. Entra la Biblia acompañada. El Espíritu Santo está ahí. ¿Qué quiere decir llenos? Leemos la Biblia, ¿no? Pero ¿de qué manera? Pues miren, hermanos, Colosenses 3:16 es una gran ayuda. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Mire, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que nuestra vida no tiene groserías, no tiene chismes, no tiene rumores, no tiene malicias, no tiene cuentos de doble sentido, cuentos verdes, ¿no? Sabe que nuestra vida no es de santurrones, pero es una vida linda, hermanos, cuando podemos cantar con gracia, con alegría en nuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. De ahí que la música de ahora, hay alguna música cristiana que es definitivamente muy triste, hermanos, lo que están haciendo. Qué bueno poder tener música solemne como el mensaje de libertad, como algunas otras pocas iglesias, donde no hay desorden, donde hay respeto, donde hay gozo y alegría con esas canciones, hermanos. Llenos de la palabra de Cristo, hermanos. Abundantemente en vosotros. Así como Él tiene abundante bendiciones, quiere que nosotros tengamos abundante palabra. ¿Cuándo tiene respuesta la oración? ¿Cierto? Porque ya nos dijo el Señor, y todo lo que pedid, todo lo que queréis, y os será hecho. ¿Cuándo tiene respuesta a esas oraciones
como la que dice arriba, esa promesa, hermanos, que les hablé al principio. Pues vea, cuando leemos, oramos y aplicamos la palabra del Señor, hay respuesta en las oraciones. Pedid todo lo que queréis. Ahora, todo lo que queréis, todo lo que yo quiera, el Señor me lo da. Lo que se me antoje, lo que se me ocurra, por lo que me obsesione, por lo que me apasione. Todo eso me lo da el Señor. No. Lo que pasa es que, mire, ¿vieron la flechita de todo lo que queréis? Cuando yo estoy conectado con la palabra de Dios, como dice ahí, abundantemente, yo aprendo cómo pedir, qué pedir, de acuerdo a la voluntad de Dios. No es todo lo que se me ocurra. Cuando dice ahí, todo lo que queréis, tiene que estar acorde en el marco de la voluntad de Dios, de su palabra, y me va a responder el Señor. ¿Por qué? Conociendo la palabra. Porque hay hermanos que piden y piden y piden y piden de todo, y ore por esto, y ore por esto, y ore por esto. Me pregunto, ¿estará de acuerdo a la voluntad de Dios? Pero si el hermano no lee la palabra, si no medita en la palabra, entonces se desborda pidiendo lo que se le ocurre. El Señor no va a responder a todo lo que a uno se le ocurre. Él nos da lo que necesitamos. Y cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, tenemos abundante palabra en nuestro corazón, sabemos cómo dirigirnos a Él, qué pedir, cuándo pedir, por qué pedir y para qué pedir, hermanos. Y Él nos va a contestar. Eso no es tan fácil que pida todo lo que quiere y ore y ore y ore porque estoy en esto y voy a comprar esto y me va a pasar esto. Y no está de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Estamos preparados para este nuevo año, queridos hermanos? Esto es crecimiento espiritual. Me tomé la molestia de ilustrar estos temas para que nosotros nos fortalezcamos en este comienzo de año. Vienen días, dice la palabra, los días son malos. Yo no lo profetizo, está en la Biblia. Los días son malos. Las cosas cada día están como empeorando más. Para nosotros se nos está arreglando la vida porque nos estamos acercando a la partida para estar por siempre con nuestro Salvador Jesucristo. Pero entre tanto viene, no sabemos cuándo, hoy, mañana, en 10 años, entre tanto viene, llevemos fruto. Gálatas, hermanos, que lo podamos aprender, meditar, vivir todos los días. Ese es el reflejo de Cristo porque Él lo cumple, pero nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Que Gálatas, que Juan 15, que Efesios, hermanos, sea una realidad de nuestras vidas, que la palabra del Señor sea una realidad de nuestras vidas. Y entonces, en la medida que yo esté unido a la palabra, estoy permaneciendo en Cristo. Le puedo obedecer. No de una manera santurrona. Tenemos problemas, tenemos caída, tenemos pecado, pero el Señor nos perdona, nos ayuda, nos tiende la mano para que nos levantemos y sigamos. O este libro me alejará del pecado, o el pecado me alejará de él. Yo tomo la decisión de estancarme espiritualmente o de avanzar. El Señor está con los brazos abiertos, ya me dio el Espíritu Santo, ya me dio su palabra, su iglesia, me dio la salvación, tengo a Jesucristo en mi corazón. ¿Qué me impide crecer espiritualmente? Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a seguir adelante, a no desmayar, y mucho menos cuando somos limpiados, cuando el Señor está haciendo la obra en nosotros, viene alguna dificultad, algún sufrimiento, pero Él está trabajando en nuestras vidas. No desmayemos, por el contrario, fortalezcámonos, y ahí está la palabra del Señor para que lo podamos hacer, la iglesia o los hermanos, para que entre todos, cuando hay alguna situación difícil, nos comuniquemos y podamos fortalecernos espiritualmente. Lo demás este año, hermanos, vendrá por añadidura. No va a saber el Señor qué necesitamos, si tenemos zapatos o ropa o alimento o el techo o para la gasolina. No va a saber el Señor qué necesitamos. Él lo sabe perfectamente. Antes de que me pidan, yo sé que tienes necesidad. No se separe de mí, porque no vas a poder hacer nada espiritualmente. Lo demás va fluyendo. Amén. Que el Señor nos ayude este 2022 a seguir creciendo espiritualmente, que tengamos claridad sobre nuestro desempeño como cristianos. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque nos has ayudado a entender estos temas a través del Espíritu Santo. Vamos a tener dificultades, Señor, como tu palabra lo dice, vamos a ser podados. Gracias porque en esa poda hay misericordia, pero entonces nos vas preparando cada día para crecer más y más, para reflejarte más y más, y para llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Ese testimonio
que nosotros vivimos en el corazón, que lo podamos exteriorizar al mundo para que ellos conozcan de ti, para que ellos también sean salvos, como lo hiciste con nosotros, Padre. Ayúdanos, Dios del cielo, a no desmayar. Por más que vengan tiempos difíciles, con algunas enfermedades, con una situación mental o emocional o psíquica, hazte cargo de todas estas cosas, Padre. Y esto nos ayudará a fortalecer cada vez más, a poner toda nuestra fe en ti, Señor. Porque eres grande, maravilloso y misericordioso. Eres un Dios que quieres abundantemente la vida espiritual para nosotros. De pronto no hemos comprendido muchas cosas a lo largo de todos estos años, pero Señor, que esta mañana, que en este momento tú nos aclares lo que significa el fruto, la vid, los pámpanos, la permanencia en ti, Señor, ese crecimiento espiritual. No vamos a perder la salvación. Por el contrario, cada día nos vamos a fortalecer entre más tengamos conocimiento de ti, Señor. Aplica, por favor, esta palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar, Padre Santo, a mirar cómo lo estamos haciendo. Que no demos tropiezo a otros, que no seamos necios como el mundo, que no haya haber en nosotros ningún tipo de embriaguez, a menos que sea la llenura del Espíritu Santo. Ayúdanos en esta área, Dios del cielo. Llegan momentos difíciles, pero tú estás ahí con nosotros. Gracias por hacerte cargo también, Padre Santo, de cada petición que tienen nuestros hermanos en la iglesia, por salud mental, emocional, física. También gracias por esos tratamientos que se están adelantando, por esas intervenciones quirúrgicas que están pendientes. Señor, que no haya miedo, que haya confianza en ti, y tú sacarás adelante cada uno de tus hijos a través de milagros, de sanidades, o con la ciencia, con la medicina. Muchas gracias. Padre del cielo, oramos por nuestros gobernantes y nuestras autoridades para que conozcan de ti y se salven. Gracias por intervenir en las resoluciones de conflictos familiares. Gracias por restaurar matrimonios en crisis. Dios del cielo, nuestros hijos, nuestros hogares, esposa, esposo, nuestra familia, queda en tus manos el resto de la tarde, el resto de semana, para que en tu protección podamos crecer espiritualmente. Líbranos del mal. Te agradecemos por tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. Bien, queridos hermanos, Dios mediante, mañana seguimos con la lectura de Jeremías. No bajemos la guardia. Dios quiere que crezcamos cada día y estamos creciendo, hermanos. Tenemos caídas, pero estamos creciendo. El Señor nos tiende la mano. Él es tan lleno de amor para con cada uno de nosotros. Me resta decirles, hermanos, y desear que la gracia y la misericordia de Dios permanezcan siempre entre nosotros.